Desentrañando los misterios de la Dama de Elche, un enfoque científico. Desde hace 50 años, cuando visité Valencia por primera vez, siempre me ha fascinado la Dama de Elche. Recientemente, mi discurso de ingreso en la Real Academia de Cultura Valenciana, donde me otorgaron el honor de ser académico, giró en torno a esta enigmática figura. La presente charla, que se basa en esa conferencia, pretende profundizar en un tema que considero esencial tras años de estudio de la Dama de Elche. Si bien se ha escrito profusamente sobre ella, y prácticamente todos los arqueólogos han expresado su opinión, aún hay muchos aspectos que se desconocen. Con frecuencia, la discusión se centra en aspectos emocionales como la belleza de la escultura, los misterios que la envuelven, o la especulación sobre su sexo o autenticidad. Sin embargo, a la hora de buscar respuestas científicas, se observa una carencia de estudios profundos sobre la Dama de Elche. Ni siquiera el reconocido Antonio García y Bellido, quien la estudió tras su regreso de Francia, realizó un análisis exhaustivo de la figura. En este contexto, me propongo abordar la Dama de Elche desde la perspectiva de un detective, con el objetivo de desentrañar las circunstancias que la rodean. Aspiro a descubrir la identidad de la persona representada, el origen de la escultura, su fecha de creación y las circunstancias que la rodearon. Aunque el misterio de la Dama de Elche permanecerá en parte, la comprensión de estos aspectos resulta crucial. La Dama de Elche, además de ser considerada la escultura más bella del mundo ibérico, representa un valioso documento histórico. Para comprender su verdadero significado, es fundamental determinar su función en la cultura de quienes la crearon, así como la fecha y las circunstancias de su elaboración. De esta manera, podremos comprender las intenciones de sus creadores y desentrañar el misterio de su identidad. He escuchado muchas teorías sobre la Dama de Elche. Una sacerdotisa, una reina, una mujer de alta alcurnia, una diosa, incluso un hombre. Sin embargo, la respuesta se encuentra en la propia dama, en su atuendo, si sabemos interrogarla de forma adecuada. Es necesario recordar cómo fue encontrada la Dama de Elche. En 1897, un joven llamado Manuel Campello descubrió la escultura mientras trabajaba en los campos de la Alcudia de Elche. Al dar un golpe con el pico, encontró unas losas que protegían una figura que despertó la admiración de quienes la descubrieron. La llamaron Reina Mora, lo que revela la fascinación que despertaba en la gente de la época. Las autoridades locales fueron informadas del hallazgo, y Pedro Ibarra Ruiz, archivero de la ciudad, documentó el descubrimiento y envió fotografías a los especialistas e instituciones culturales más importantes de la época. Gracias a la forma en que fue ocultada la dama, protegida por las losas y la arena especial que la rodeaba, se conservaron incluso los colores originales. Los tonos rojos y azules, que para nosotros podrían resultar chillones, eran característicos de la escultura de la época. El descubrimiento de la Dama de Elche generó una intensa discusión, pero también permitió confirmar la existencia de un arte ibérico auténtico, algo que se debatía desde hacía tiempo. La Dama de Elche. Un viaje a través del tiempo y el arte. La Dama de Elche, una escultura que ha cautivado a generaciones, representa para mí una fascinante fusión de historia, arte y misterio. Su descubrimiento en un lugar anónimo, en medio de hallazgos que despertaron la duda sobre su autenticidad, fue un momento crucial en la comprensión de la cultura ibérica. A pesar del escepticismo inicial, la Dama de Elche se convirtió en un símbolo de la riqueza artística de la península. Su belleza, su calidad escultórica y su singularidad la elevaron a un lugar destacado en el mundo del arte. La historia de su adquisición por parte del Louvre, en un momento de gran interés por la cultura ibérica, nos habla de un momento histórico en el que la dama se convirtió en un objeto de deseo para las principales instituciones culturales. El viaje de regreso de la dama a España durante la Segunda Guerra Mundial es un capítulo aparte en su historia. Un intercambio cultural entre dos naciones en conflicto permitió que la dama regresara a su patria, un hecho que me llena de nostalgia y emoción. Al analizar la Dama de Elche, me encuentro con una obra de arte que trasciende las fronteras del tiempo. La calidad de la escultura, la maestría del artesano y la elección de la piedra local revelan un profundo conocimiento del arte y de la cultura de la época. La postura de la dama, su expresión hierática y su belleza serena nos hablan de un ser extraordinario, quizá una divinidad o una figura de poder. El estilo de la escultura, un reflejo del contexto en el que fue creada, permite descifrar mensajes ocultos.
El artista, como un escriba moderno, utiliza la escultura para transmitir ideas, creencias y simbolismos. La Dama de Elche, a través de su estilo, nos habla de un pasado fascinante, lleno de mitos, creencias y una profunda conexión con la naturaleza. La Dama de Elche es un enigma que invita a la reflexión. Cada detalle, cada línea y cada postura nos revelan un mundo complejo, lleno de misterios. Un mundo que, a pesar de la distancia temporal, nos habla de la inmortalidad del arte y de la fuerza perdurable de la creatividad humana. El misterio de la Dama de Elche, un testimonio del auge del arte griego. La Dama de Elche, una escultura de piedra caliza que se descubrió en un lugar remoto a finales del siglo XIX, ha sido objeto de innumerables debates entre los expertos. Su origen, la fecha de su creación y su autoría son enigmas que aún hoy intrigan a los historiadores del arte. La pieza, caracterizada por un naturalismo contenido e idealizado, refleja la maestría del estilo severo, un período de transición en el arte griego que se produjo entre los años 480 y 460 a.C. Este estilo, que surge tras las guerras médicas contra los persas, representa un avance significativo respecto al arte arcaico, caracterizado por una mayor rigidez y falta de desarrollo. El estilo severo, en cambio, se define por una búsqueda de la perfección, un ideal de belleza basado en proporciones y armonía. Durante muchos años, la Dama de Elche fue considerada una obra de arte griega, creada por un escultor versado en las técnicas del estilo severo. Esta interpretación se basaba en la evidente influencia del arte griego en la escultura, tanto en su forma como en su concepto. Sin embargo, con el tiempo, otros expertos empezaron a cuestionar este origen, sugiriendo que la pieza podría ser de procedencia ibérica, realizada por un artista local que habría estado influenciado por el arte griego. La controversia sobre la procedencia de la Dama de Elche no solo se centra en su lugar de origen, sino también en la fecha de su creación. Algunos estudiosos la sitúan en la segunda mitad del siglo V a.C., mientras que otros la datan en el siglo III a.C. Incluso se ha especulado que podría ser una copia de una escultura griega del período severo realizada en época romana. Independientemente de su origen específico, la Dama de Elche representa una obra de arte excepcional, que refleja la búsqueda de la belleza y la armonía que caracterizó al arte griego clásico. La escultura, lejos de ser un simple retrato, encarna el canon de belleza griego, basado en proporciones y medidas precisas, que representan la perfección del orden cósmico frente al caos. Esta búsqueda de la armonía y el equilibrio se encuentra presente en todas las manifestaciones del arte griego, desde la arquitectura hasta la filosofía. La Dama de Elche nos recuerda el auge del arte griego, un período de florecimiento cultural e intelectual que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. La escultura, con su enigmática historia y su belleza atemporal, continúa despertando la fascinación e inspirando la investigación de los historiadores del arte. La Dama de Elche, un enigma iconográfico y su importancia en el mundo antiguo. La Dama de Elche, una pieza escultórica de alabastro que nos ha llegado desde la antigüedad, ha sido objeto de innumerables estudios e interpretaciones. A lo largo de mi investigación, he podido observar cómo esta figura no solo representa una obra de arte excepcional, sino que también esconde un significado profundo y complejo. En primer lugar, me ha llamado la atención el ingenio del escultor que la creó. El estudio de las proporciones, el diseño previo y la meticulosa atención a los detalles, como la anatomía de los ojos y los labios, revelan una maestría en el arte. La belleza y el simbolismo de la obra se manifiestan a través de una serie de elementos cuidadosamente estudiados y dispuestos. La anatomía de los ojos y los labios, en particular, me ha parecido fascinante. La forma peculiar de estos rasgos, que no se corresponde con la realidad, permite situar la escultura en un contexto histórico específico. La técnica utilizada, que podríamos considerar casi científica, revela la influencia de la llamada época severa en la escultura griega. La Dama de Elche, con su arco de Cupido, el surco del philtrum y la peculiar curvatura de los labios inferiores, nos ofrece una ventana a la evolución de las técnicas escultóricas en la Grecia antigua. La comparación con otras obras de la época, como el Auriga de Delfos o el Apolo de Olimpia, me ha permitido apreciar la evolución de la búsqueda de la naturalidad en la representación del rostro humano. La Dama de Elche, con su mirada teórica,
Se posiciona en un punto intermedio entre la experimentación y la maestría del naturalismo. Al analizar la iconografía de la Dama de Elche, podemos desentrañar un mensaje que nos habla de la importancia de la figura femenina en el mundo antiguo. La dama, entronizada, evoca una figura de poder y autoridad. La iconografía, con sus elementos orientales, sugiere que la dama puede estar relacionada con las diosas aladas del mundo oriental. Esta asociación nos lleva a considerar la Dama de Elche como una representación de la divinidad femenina, tal vez una diosa de la fertilidad o la protectora del territorio. El análisis de la iconografía nos lleva a otras importantes conclusiones. La postura de la Dama de Elche, sentada en su trono, nos recuerda la iconografía de los lechos funerarios. Esto nos lleva a la creencia en la vida después de la muerte, una idea presente en la cultura antigua. La Dama de Elche, por tanto, no sería solo una representación divina, sino también un símbolo de la inmortalidad y la continuidad de la vida. En definitiva, la Dama de Elche nos ofrece un recorrido por la historia y la cultura de la antigüedad. Es un enigma que nos invita a reflexionar sobre el significado de la iconografía, la evolución de la escultura y la fascinante complejidad de la figura femenina en el mundo antiguo. El enigma de la Dama de Elche. Vestido y símbolos de poder en la antigüedad. La Dama de Elche es una escultura ibérica que me ha cautivado durante años por su misterio y el rico simbolismo que encierra. Su atuendo, en particular, es una ventana al mundo antiguo, un lenguaje visual que nos habla de poder, rituales y la profunda conexión con lo divino. Al estudiar el atuendo de la dama, no podemos menos que recordar la importancia que tenía la vestimenta en la antigüedad. Era mucho más que una simple prenda, era un mensaje, una forma de comunicar quiénes éramos, a qué grupo social pertenecíamos, y qué papel desempeñábamos en la sociedad. No es casualidad que los reyes y los dioses se distinguieran por la riqueza y el simbolismo de sus vestimentas. La Dama de Elche lleva una serie de prendas superpuestas, cada una con su propia carga simbólica. La camisa interior de lino, un tejido fino y delicado, representa pureza y humildad. Sobre ella, una túnica de color azul, un color asociado a la realeza y la sabiduría. Y, por último, una túnica de púrpura, un color que solo podían usar los reyes o los dioses, simbolizando poder y autoridad divina. El uso del púrpura nos recuerda cómo los colores tenían un significado profundo en la antigüedad. No eran simples adornos, sino que transmitían ideas y conceptos. En el caso de la Dama de Elche, el púrpura nos habla de su posición de poder, posiblemente como una figura de autoridad religiosa o política. Otro elemento fascinante del atuendo de la dama son los grandes discos redondos que adornan su pecho. Estos discos, que encontramos en otros contextos culturales como el mundo ibérico o el griego, probablemente tienen una connotación solar. Este simbolismo nos conecta con el mundo de lo divino, la idea de una fuerza superior que rige el cosmos y que se manifiesta en el sol. La Dama de Elche también lleva una serie de collares y colgantes que refuerzan su carácter sagrado. Algunos de estos collares contienen estuches, similares a los encontrados en el mundo púnico, que podrían haber albergado mensajes mágicos. Estos mensajes, aún sin descifrar, sugieren una conexión con el mundo del más allá y con prácticas mágico-religiosas. Por último, la Dama de Elche luce pequeños vasos colgantes que, según algunas interpretaciones, contenían perfume. En el mundo antiguo, el perfume tenía un origen divino y se consideraba un elemento sagrado, reservado para los dioses. Este detalle nos habla de la conexión de la dama con lo divino y su rol como mediadora entre el mundo terrenal y el celestial. En conclusión, el atuendo de la Dama de Elche es un complejo sistema de símbolos que nos ofrece una ventana a la cosmovisión de la sociedad ibérica en la antigüedad. A través de la ropa, los colores, los objetos y los números, se expresaban ideas sobre poder, rituales, conexión con lo divino y el viaje al más allá. El estudio de la Dama de Elche nos invita a reflexionar sobre la profundidad del simbolismo en las culturas antiguas y a valorar la riqueza de la historia y la cultura de nuestras raíces. La Dama de Elche. Un relicario real y un puente al más allá. La Dama de Elche, una pieza arqueológica de excepcional belleza y misterio, me ha cautivado desde mi primer encuentro con ella. Su presencia imponente, su rostro enigmático y su intrincada ornamentación hablan de una cultura ancestral profundamente arraigada en la espiritualidad y el poder. Al adentrarme en la interpretación de esta figura, descubrí un complejo sistema de creencias que se entrelazaban con la realeza y la inmortalidad. El rey,
como representante del dios en la tierra, heredaba su poder de una deidad primordial, la diosa madre, que se identificaba con el árbol de la vida. Este árbol, símbolo del bien y del mal, era el centro del paraíso terrenal. Su savia, con propiedades mágicas, ungía al rey, otorgándole inmortalidad y uniéndolo al poder divino. Este concepto se refleja en la tradición egipcia, donde la diosa árbol amamantaba directamente al faraón, imbuyéndolo con un perfume sagrado que lo convertía en faraón y dios eterno. La santidad del faraón, un rasgo que se extendió a través de culturas semitas y fenicias, queda atestiguada en objetos como los escarabajos, anillos de niebla e incluso en una estatuilla donde se vierte aceite sobre el pecho de la figura, un ritual que reproduce la unción sagrada del rey. La Dama de Elche se erige como un claro ejemplo de esta tradición. Sus dos árboles de la vida, representados a los lados de su rostro, simbolizan la santidad del terreno al que se accede, como las columnas del Templo de Salomón en Jerusalén, el Templo de Tiro y el Templo de Afrodita en Chipre. Su parte posterior, donde se descubrieron restos incinerados, la convierten en un relicario, no solo en el sentido de contenedor de reliquias, sino como un objeto con poder mágico. Este tipo de reliquias, que se encuentran en urnas cinerarias etruscas de la misma época, tenían la capacidad de influir en la vida y la muerte, asegurando la vida en el más allá. La Dama de Elche es un objeto sagrado que no solo representa un rey o una reina, sino una figura casi divina. Su muerte la elevó a la categoría de santa, perpetuando su poder en el más allá. El carácter regio de la Dama de Elche se evidencia en su posición central en la necrópolis, rodeada de tumbas de la aristocracia, y en la forma de su tumba, que recuerda la forma de una piel de toro, símbolo de una nueva dinastía. La Dama de Elche es un testimonio excepcional de la complejidad de las creencias y los rituales de una civilización ancestral, donde lo sagrado, lo real y lo mágico se fusionaban en una danza simbólica, que perdura a través del tiempo en su enigmática presencia. La Dama de Elche. Un santuario dinástico y la reina como figura central. La Dama de Elche es un enigma que me ha fascinado durante años. Su descubrimiento, escondido casi fuera de la ciudad junto a una muralla, sugiere un acto deliberado de ocultamiento en un momento de peligro, con el objetivo de salvaguardar un relicario de gran significado. Se ha especulado, y creo que con razón, que este relicario provenía de un templo santuario a cielo abierto, con un altar y un depósito de ofrendas ubicado justo debajo de una basílica paleocristiana. Esta evidencia nos lleva a la conclusión de que el lugar ha albergado un carácter sagrado a lo largo de diferentes etapas de la historia, desde la época ibérica hasta la romana y la cristiana. La sacralidad parece haberse mantenido a través de los siglos, un fenómeno que se observa en muchos otros sitios arqueológicos. Y es precisamente en este lugar donde se descubrió un capitel protoeólico, similar a los dos capiteles del Templo de Jerusalén y otros ejemplos paralelos que hemos analizado anteriormente. Este hallazgo nos lleva a considerar que el santuario de la Dama de Elche podría haber sido un espacio dinástico, es decir, no un lugar de culto público, sino un espacio reservado a los sacerdotes y a la familia real para la práctica de un culto funerario anual. Este ritual, que se llevaba a cabo una vez al año, tenía como objetivo revitalizar la fuerza del ancestro fallecido y asegurar su protección desde el más allá. Encontramos ejemplos similares en el templo de la Arisa en el Hermos, en la Troade cerca de Troya, o en los santuarios etruscos, donde el templo y el palacio se encuentran en estrecha proximidad. Este mismo esquema se repite en el Mediterráneo arcaico, donde encontramos a la Dama de Elche. Un dato adicional de gran interés es que la Dama de Elche probablemente representara a la reina, la esposa del rey y la madre del heredero. Este simbolismo se deriva de un rito sagrado proveniente del mundo oriental, la hierogamia, que representa la unión divina entre el dios y la diosa. Al igual que el dios se personificaba en el rey, la diosa se personificaba en la reina. Baal, la deidad masculina, se convertía en el rey, mientras que la deidad femenina, la reina, se encargaba de garantizar la resurrección anual del rey, simbolizando el renacimiento de la naturaleza en primavera. Este ritual era crucial para la sucesión y la prosperidad de los campos y los animales. Este ritual, que nos parece un poco crudo, encuentra una representación gráfica en Pozomoro, con una naturalidad que resulta impensable en el mundo griego, pero no en el mundo ibérico. Este hallazgo nos permite comprender el papel fundamental que desempeñaba la reina, no solo como figura de prestigio,
sino también como elemento clave en el ritual de renovación y riqueza de la sociedad. Esta información nos proporciona otra pista para descifrar la historia de la Dama de Baza. Aquellos que se atrevan a destruir la memoria de los ancestros con damnatio memoriae, con el objetivo de eliminar su influencia, se encontrarán con las consecuencias de sus actos. Cerca del santuario de la Dama de Elche, se encontraron tiradas por la calle, convertidas en desechos, una serie de estatuas de guerreros, víctimas de este tipo de destrucción. Este mismo destino corrieron las estatuas encontradas en el santuario dinástico de la dinastía de Porcuna en Jaén, la antigua Obulco. Estas culturas practicaban un rito de incineración, campos de urna, que se remonta a las poblaciones del centro de Europa que llegaron al sur de la península ibérica, trayendo consigo la costumbre de usar morillos votivos en el fuego. Creían que la esencia de la familia residía en la llama del fuego, un mito que se refleja en el nacimiento de Rómulo y Remo, engendrados por Rea Silvia gracias a una chispa del hogar. A estas creencias se unió la llegada de pueblos con una ideología guerrera, evidenciada en las esculturas de Elche que provienen del sureste de Francia y el noreste de la península ibérica. Estos pueblos asociaban la equitación, el caballero, con la élite más poderosa del combate. Todas estas tradiciones se entrelazan en el contexto del siglo VI, período en el que podemos situar a la Dama de Elche y comprender su significado. A partir del año 600, los focenses, una pequeña ciudad de Anatolia griega, se dedicaron a la piratería en el borde entre las regiones de Óleos y Jonia. El ascenso de Elche. Una ciudad forjada en fuego y ambición. He dedicado mi estudio a la historia de Elche, ciudad que emerge como una potencia en el sureste de la península ibérica en un momento crucial de la historia. La expansión de los focenses, un pueblo griego, en el Mediterráneo occidental marcó el escenario para la transformación de Elche. Estos navegantes audaces, utilizando barcos de guerra, se apoderaron de las rutas comerciales, estableciendo colonias que se extendieron por toda la región. Su ambición y astucia les permitieron fundar Marsella, un centro de poder que dominaba la entrada al territorio céltico por el río Ródano. En la siguiente generación, fundaron Emporion, marcando su influencia en la costa mediterránea. Sin embargo, la expansión del imperio persa bajo Ciro el Grande amenazó la existencia de los focenses en Asia Menor. Obligados a buscar refugio, los focenses se dirigieron al oeste, donde se enfrentaron a una coalición de etruscos y púnicos en la batalla de Alalia. A pesar de una victoria inicial, los focenses sufrieron fuertes pérdidas y se vieron obligados a buscar refugio en Emporion y Masalia. No obstante, su espíritu indomable los llevó a desafiar la hegemonía púnica en el Mediterráneo occidental. Los focenses destruyeron la última colonia fenicia, Fonta, y obligaron a la ciudad aliada de Erna a abandonar su posición estratégica. Este período de conflicto y ambición coincidió con la aparición de la muralla de Ilichi, la cual marcó el nacimiento de los primeros estados ibéricos, como Elche. Los focenses, con su capacidad de movilizar y aliar a las élites locales, lograron debilitar el poder de los púnicos, sus rivales comerciales. La Dama de Elche, la enigmática escultura que emerge de este contexto, personifica el poder y la riqueza que Elche atesoró en este periodo. La ciudad se convirtió en el centro del Bajo Segura, controlando las rutas marítimas que conectaban Cerdeña, Sicilia, el Mediterráneo oriental y el interior de la península. El control de la sal, un recurso estratégico para la producción de jamones y el comercio de ganado, se convirtió en la fuente de riqueza de Elche. Un tratado entre Roma y Cartago, que obligó a los púnicos a retirarse de la región, marcó un punto de inflexión. Los focenses, con su influencia creciente, se adentraron en el interior, buscando establecer alianzas estratégicas con los pueblos ibéricos. La llegada de piezas griegas de gran valor a Elche, como esculturas jónicas y el alfabeto griego, evidencia la creciente influencia cultural y política griega en la región. El éxito de los focenses en la conquista de nuevas tierras, como Andella, provocó que las élites locales adoptasen su estilo de vida y sus métodos militares. Este proceso, similar al de Servio Tulio en Roma, probablemente se extendió a Elche y otras ciudades. Finalmente, la historia de Elche se entrelaza con las grandes batallas de la época. La victoria de los griegos sobre los persas en Salamina y su lucha contra los púnicos en Sicilia. La ciudad de Elche, que emerge en un contexto de conflicto y ambición, se convierte en un centro de poder con una cultura vibrante,
fruto de la mezcla de influencias griegas, fenicias e ibéricas. La figura de la Dama de Elche, símbolo de este período, plantea la pregunta de quién gobernó esta ciudad en sus inicios. ¿Fue una reina, una sacerdotisa o una figura con un poder político sin precedentes? El misterio de la Dama de Elche permanece, invitándonos a seguir explorando el rico legado de Elche. La Dama de Elche. Una reina en la historia de España. He dedicado gran parte de mi tiempo a la reflexión sobre la Dama de Elche, una escultura que me ha fascinado desde el primer momento. No se trata simplemente de una obra de arte bella y misteriosa, sino que representa un testimonio histórico invaluable. La Dama de Elche nos sitúa en un momento crucial de la historia, una época en la que la península ibérica, Hispania, cobraba relevancia en el escenario global. Por primera vez, los conflictos no se limitaban a luchas locales entre tribus celtíberas o lusitanas. El mundo se abría a nuevas interacciones, y la Dama de Elche emerge como una pieza fundamental en este proceso. Dejando de lado conjeturas y especulaciones, me he centrado en la evidencia objetiva. No me interesa determinar con exactitud la fecha de su creación o el tipo de material utilizado. Lo que me cautiva es la propia voz de la dama, lo que nos cuenta a través de su imagen. La Dama de Elche, a pesar de ser una representación idealizada, nos habla de una reina, un personaje histórico concreto que reinó en un lugar específico con un nombre propio, Elche. Su existencia, tangible a través de los huesos encontrados en una tumba y su retrato, nos permite vislumbrar la realidad de una mujer que ocupó con acento agudo un puesto de poder. La Dama de Elche no es solo un símbolo de belleza y misterio, sino que representa una figura histórica de primera importancia. Es la primera reina de España de la que tenemos conocimiento directo, una mujer que nos permite comprender las raíces de nuestra historia y el papel que la península ibérica jugó en el mundo antiguo.